La algarabía de voces asustó a las palomas que emprendieron el vuelo de forma intempestiva y dejaron la mañana oliendo a plumas sucias y a excrementos. Tal como se había planeado ese sábado de primavera, Pandorcita, las voluntarias y los niños de Veneranda organizaron un día de campo cerca del Cerro de las Brujas para despedirla, pues estaba por entrar al convento. Las llanuras eran ralas y de suelo pedregoso, en comparación con el río Mastuerzo, que por esa temporada tenía abundante agua y hermosa vegetación en sus riberas, pero existía el peligro del bravucauce. Estaba reciente la tragedia ocurrida hacía pocos días. Un pastorcito que jugaba a la orilla del río había caído al agua y había sido arrastrado por la corriente. Decían que en el fondo las sirenas lo habían secuestrado para que les ayudara a pastorear a sus cardúmenes. Aludiendo al peligro de ese acontecimiento, Juan Santiago había logrado convencer a Pandorcita de la necesidad de su presencia. César se había unido para constatar los resultados de la contienda. Ese era un día de despedida. Pandorcita, del brazo de Juan Santiago, iba al frente de la comitiva y los niños sorteaban los canales de riego a su paso. Parecía que podían tocar las nubes. Se cerraba ante ellos un cielo aborregado que daba la impresión de que no iban a poder escapar de lo inevitable. Pandorcita moría de calor. Usaba un gran sombrero rodeado de un listón amarillo que remataban un ramo de girasoles de terciopelo. Veneranda hablaba con César mientras pisaba hierbas que dejaban un aroma a podredumbre. El grupo se instaló bajo la sombra de un enorme encino a la falda del Cerro de las Brujas. Desde lejos llegaba un olor a madera quemada. Los leñadores estaban haciendo carbón. El suelo dejaba asomar brotes que se mecían con el vaivén del viento junto a las begonias. Los niños siguieron jugando, mientras los demás se enrollaban en una plática sobre el fin del mundo. ¿Qué tan cerca estaría la fecha? Al parecer, era imposible cruzar el umbral del nuevo siglo. Ya ven todo lo que está pasando, observó Pandorcita mientras se inclinaba al mismo tiempo que el girasol en su cabeza. Mucho sufrimiento y desgracias. ¿Y qué vamos a hacer cuando vengan los días de oscuridad? Yo no puedo ni dormir por las noches. Juan Santiago volteó los ojos al cielo. El fin del mundo lo tenía sin cuidado. Solo estaba pendiente de Veneranda y su sombrero de paja, de Veneranda y sus manos disponiendo los alimentos sobre el mantel del piso, de Veneranda y de su cabello oscuro que se esparcía como enredadera sobre su espalda. Las abejas y avispas empezaron a merodear las canastas de los alimentos. El sol hacía brillar en la lejanía los granos perdidos de la arena entre los lodazales. ¡Niños, a comer!, gritó Veneranda. Las alegres risas de los pequeños disiparon la tensión que la charla apocalíptica había provocado. Algunas arañas surgían de vez en cuando sobre los chiles rellenos, el pollo asado al cilantro y el pastel de garbanzo y limón. ¿Es cierto que por este rumbo se aparece un perro diabólico?, preguntó la niña más pequeña. Sí, nomás empieza a pardear la tarde y sale un perro negro con los ojos rojos, sacando humo por el hocico, le respondió Juan Santiago. ¿Y por qué se aparece? Cuentan que por aquí vivía un hombre muy malo, cuya única compañera era un perro que maltrataba y golpeaba tanto que un día terminó matándolo. Tiempo después el perro empezó a aparecerse por aquí y ataca a los que se cruzan en su camino. Ante semejante relato, los niños se quedaron perplejos. Deja de contar esas tonterías, musitó Pandorcita. El clima sano invitaba a recorrer aquellos campos salpicados de piedras diminutas y hormigas rojas que se llevaban a cuestas las pesadillas hasta el fin del mundo. Una de las niñas invitó a Veneranda a cortar flores. Juan Santiago las quería acompañar, pero Pandorcita lo impidió y tuvo que resignarse a quedarse con César. Me apena anunciarte que has perdido la apuesta, le dijo César de modo socarrón. Juan Santiago lo fulminó con la mirada. Ya veremos. A su regreso, la pequeña adornó el cabello de las mujeres con una flor. La suave hierba invitó a Veneranda a sentarse alejado del grupo.
Por todas partes había pétalos aplastados. Recargó sus manos en la tierra e inclinó la espalda hacia atrás para contemplar el cielo. Unas manos taparon sus ojos, absortos. No le costó trabajo reconocer quién era. Juan Santiago se volvió a él perturbado. ¿Qué ves? Las nubes. Él se acomodó a su lado. Ella comenzó a nombrar las formas que veía. Imaginaba figuras en aquellos algodones celestiales. Un borrego, una casa, una señora narizona. Juan Santiago fingía poner atención en las nubes. En realidad, estaba pensando en cómo decirle a Veneranda que la quería. Todo el día había estado buscando el momento para hablar con ella. Y ahora que estaban solos, no se sentía capaz de pronunciar una sola palabra. ¿Te das cuenta cómo se mueven las nubes? Señaló al cielo para romper el silencio. Mira, esa, por ejemplo, puede ser que venga de Europa y aquella del Japón. Sea como sea, pasan por esta ciudad. Juan Santiago colocó su mano sobre la de Veneranda. Ella se incomodó y se la llevó a la boca, simulando un ataque de tos. Ya me cansé de estar sentada. Veneranda se incorporó rápidamente y Juan Santiago fue tras ella. Pasaron al lado de un maizal. Veneranda aproximó a las mazorcas y volaron de pronto unas urracas asustadas que estaban comiéndose los granos. Sus rasposas manos acariciaron suavemente los gilotes y Juan Santiago se puso serio. ¿Por qué pones esa cara?, les gritó desconcertado. Juan Santiago no podía pronunciar las palabras que tanto había ensayado la noche anterior. Con sus toscas manos atinó a acariciar el gilote de las mazorcas para encontrar los dedos de Veneranda. Las catarinas, que se mecían con el vaivén del viento entre las malezas de la milpa, se empezaron a posar en las manos de ambos, al compás de las nubes que seguían pasando ahora en forma de animales de circo. Juan Santiago, con las manos atestadas de catarinas, tomó el rostro de Veneranda para besarlo. Ella vio los ojos cerrados de él y sintió la humedad de sus labios y su calor. Aunque sin duda le agradó, enseguida reaccionó. ¡Usted es un idiota! Sabe muy bien que voy a entrar al convento, le reclamó, limpiándose la boca con el dorso de la mano. ¿Pasa algo?, preguntó Pandorcita con sospecha. Nada, tragó saliva Veneranda. Vayamos con nosotros. Se fueron las dos, camino abajo, aplastando sin miramiento a las flores y a los insectos. Veneranda no supo qué hacer más que sacudirse con enojo las manos para espantarse a las catarinas. Las sombras comenzaron a proyectarse entre las rocas con figuras ondulantes. Las nubes se apretaron indicando la hora del regreso. Los niños se entretuvieron volando mayates verdes atados a un hilo bajo las plantas que empezaban a atraer a los murciélagos. Pero yo quiero ver al perro. ¡Yo también! No, tenemos que irnos antes que se nos haga oscuro. La ropa de Veneranda iba plagada de las molestas hierbas que a lo largo del día se le habían ido encapuchando, y su boca tenía una sensación confusa de calor y catarinas. Juan Santiago iba detrás del grupo, petrificado. Ninguna mujer se había resistido jamás a uno de sus besos, y había pensado que con ello Veneranda se cimbraría y abandonaría la idea de ir al convento. Su plan había fracasado. César caminaba complacido. Por esas noches se podía apreciar en el mapa estelar al planeta Venus como una estrella grande y azul. Había quienes como Pandorcita, al contemplar el astro, le pedían un deseo, y otros como Amargura Hierbabuena, que se angustiaban creyendo que el mundo terminaría aplastado por esa mole sálvia. Pero se tenía que ver a Venus de frente, como Veneranda, de mujer a mujer, para darse cuenta de que pedía ayuda por sus 4 saetas atravesadas. Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por quienes nos acompañan en línea y quienes nos acompañan aquí físicamente. Gracias. Estamos en este salón de té para comentar, para celebrar la publicación del libro Alacranes de color guayaba agria, de la autora mexicana Luz Paola López Amezcua.
Y estamos en la casa de Griselda Cedil, que nos invitó aquí para platicar muy sabroso de estas letras. Bienvenidas, bienvenidos y gracias. Hola, muy buenas tardes. Claro que sí, estamos en esta bella reunión de mujeres compartiendo esta novela de nuestra escritora Paola. Sean bienvenidos, gracias por acompañarnos y voy a pasar el micrófono a Paola para que nos hable de su nombre, de dónde viene y acerca de esta novela que ella escribió. Acabamos de leer un capítulo de esta historia maravillosa. En verdad, se lo recomiendo. Es una historia que nos engancha desde el primer capítulo y termina uno ese y quiere uno seguir enterándose de esta maravillosa historia y de todas las aventuras que vive esta chica veneranda. Pau, bienvenida. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotras. Háblanos, por favor, de esta hermosa novela de Alacranes. Gris, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en Guadalajara. Nos gusta mucho venir. Siempre decimos que es Guadalajara mágica. Pues muy honradas de estar en este espacio, en el Museo Regional de Guadalajara. Es un espacio muy bonito. Y bueno, que seas nuestra anfitriona, nos honra mucho. Estoy muy emocionada por venir a traerles la novela de Alacranes de color guayaba agria, que es mi primera novela, que como muchas historias surge como una historia de familia, es sobre todo eso, pero también, ¿por qué no decirlo?, de miedos que yo tenía cuando era niña. Me gustaría comentarles una anécdota, que esta novela, o el chispazo que la hizo que la concibiera en mi mente, fue porque desde muy niña realmente empecé a tenerle miedo al fin del mundo. El fin del mundo es algo que, como ya leíste, se vislumbra siempre en la novela. Es una constante. Entonces, bueno, yo cuando era niña empecé a tener ese miedo. Yo tenía como 8 años y entonces resulta que estando una vez de vacaciones en la casa de mis abuelos, allá en Guanajuato, donde soy originaria, me acuerdo que al día siguiente se iban a inaugurar las Olimpiadas. Creo que era, siempre se me olvida si es Barcelona 92 o 94. No me acuerdo, pero bueno, yo tenía como 8 años. Entonces, una tía me dijo que si la podía acompañar con una modista a recoger unas prendas. Yo no quería porque estaba jugando. O sea, que iba a ir yo a perder el tiempo con una modista. Me dijo, ándale, te compro un dulce. Yo, ok, está bien, así sí voy. Llegamos a una casa muy antigua, que desde que entrabas era como lúgubre, de esas casas que tienen la puerta de madera, que tiene 2 hojas para entrar. Entonces, algo como esto, efectivamente, algo muy antiguo. Entonces, mientras mi tía se probaba las prendas, vimos que en una de las paredes había santos y muchas velas. Y entonces mi tía les preguntó a la modista, porque era una modista y su hermana, y les preguntaba, bueno, ¿y por qué tienen tantas velas? Y bueno, una de las modistas responde, bueno, es que la Virgen dijo en unas revelaciones que mañana se va a acabar el mundo. Entonces, por eso tenemos estas velas prendidas. Ya mandamos a un sobrino a que fuera a bendecir los cerillos a la iglesia, para nosotros poder tener estas velas. Pero bueno, no es nada más que se va a acabar el mundo, es que vienen 3 días de oscuridad y no nos vamos a poder asomar por las ventanas, porque el que se asome y un demonio lo vea, se lo va a llevar. Bueno, entonces a mí eso me dio un pánico horrible. Yo veía que mi tía estaba como si nada, pero realmente yo me asusté mucho. Yo creo que el fin del mundo es algo de lo que siempre escuchamos hablar, pero verlo así como ya tan concreto que sí va a pasar, me dio mucho miedo. Entonces salimos de la casa de las modistas, se había hecho de noche, ya no era hora para ninguna golosina,
Entonces, entre mi decepción y el miedo, pues ya llegamos otra vez con mi abuelita y mi tía, oye, las modistas dijeron que mañana el mundo se va a acabar. Mi abuelita, claro que no, porque mañana se inauguran las Olimpiadas, ¿no? Eso no se puede reagendar, ¿no? Tiene que ocurrir. Y yo, pues no me tranquilizó nada de lo que dijeron. Nos fuimos a dormir. La recámara de mi abuelita, como casa antigua, era de esas casas que tenía la puerta, la mitad puerta y la mitad ventana, y cerraban con una cortina. Ay, qué... Y entonces lo peor era que por la rendija de la ventana se colaba la luna. Yo dije, o sea, ahí me va a ver un demonio, cierren bien esa ventana, por Dios. No, yo estaba con un pánico. Y bueno, total que no dormí, ya en la madrugada del sueño me venció. Y a la mañana siguiente, cuando desperté, vi que el sol se colaba por la ventana, me volvió el alma al cuerpo. Entonces, sí fue fuerte para mí. Y después, ya cuando, ya más grande, conseguí la idea de la novela, me gustó mucho retomar este miedo al fin del mundo, porque creo que es un miedo que la humanidad siempre ha tenido, ¿no? Como que en todos los siglos, en todas las épocas, hace poco con lo de los mayas, ¿no? 2012, siempre es algo que estamos como remontando, tenemos ese miedo, como cuándo nos va a llegar el final. Entonces, la idea fue, quiero una protagonista que tenga ese miedo al fin del mundo, pero que realmente sea un miedo que le impida actuar, que realmente la limite y que por ese miedo no pueda cumplir sus sueños o sus anhelos. De ahí surge la idea, ese es como el chispazo inicial. Que además como en la literatura y las letras todo tiene sentido siempre, todo cobra coherencia, todo tiene otro volumen y otra dimensión. Luz Paula López Amezcua es historiadora y se encontró por ahí un grabado que se le atribuye a José Guadalupe Posadas, donde en el cambio del siglo, justamente del siglo XIX al XX, que estamos en el siglo XIX, vaya a ser el 20, las personas tuvieron pánico real y a esto del fin del mundo de verdad creían que los demonios iban a venir, que Dios los iba a juzgar, que el apocalipsis se iba a cumplir. Y mucha gente incluso empezó a arrojarse de las azoteas, a rezar por sus pecados, se aventaban a los ríos. Entonces, eso también está aquí en la novela reflejado. No es un miedo, como dice Paola, que sea solo de unos cuantos, es algo que ha perseguido la humanidad entera por mucho tiempo. Y bueno, lo triste es que la protagonista no nada más nace con el miedo al fin del mundo, sino con el peso de tener que rezar por la humanidad para salvarla. O sea, cuando está embarazada su madre y llega un eclipse con esos días de oscuridad que también la gente siempre tiene cierto temor de que esa oscuridad sea para siempre, pues ella dijo, mira Virgen, que no se acabe el mundo, Virgencita por favor, y mi hija te prometo que se va a dedicar a rezar por la humanidad ante el fin del mundo. Entonces, Veneranda, que es como se llama la protagonista, ya nace con nada más y nada menos que el peso del mundo en sus manos. Así es, como comentaba al principio, pues esta historia surge como muchas, ¿no? Hemos dicho como historias de familia, y a mí se me quedó muy grabada una historia que mi abuelita me platicaba cuando era niña. Su papá alcanzó a vivir el siglo XIX, entonces le contaba que cuando pues iba a haber el cambio de siglo al siglo XX, la gente realmente enloqueció de miedo. Como dice Andy, sí se aventaban de las azoteas, gritaban sus pecados, realmente sí pensaban que el mundo se iba a terminar. Entonces, retomando lo que decía de los elementos para construir a la protagonista, ¿no? Miedo al fin del mundo, pero además, sí, nace ya marcada de que ella, ya que evitó la Virgen que el eclipse se comiera al mundo, que hubiera una oscuridad eterna, pues desde que nace le ponen veneranda, con la consigna de que va a venerar a la Virgen y a los santos y en determinada edad va a tener que entrar al convento. Bueno, estamos en una época en la que las mujeres no podían de pronto elegir
mucho su destino. Sus padres muchas veces, o la mayoría de las veces, eran ya quienes decidían qué era lo que iban a hacer. Entonces, bueno, en el caso de Veneranda, pues su mamá ya tomó esa decisión. Entonces Veneranda ya no puede hacer otros planes, no puede a lo mejor tener novio, no puede pensar en hacer otra cosa. Ella ya sabe que en algún momento va a tener que irse al convento. Que es bien bonito, porque el fin del mundo sí ocurre. El fin del mundo no nada más es el parteaguas, sino que realmente ocurre, y no una sola vez, sino muchas veces. Veneranda, decías, por venerar a la Virgen. Me gustaría mucho, Griselda, que nos platicaras qué te parecen los nombres de los personajes, y sobre todo si hay alguno que te haya robado el corazón particularmente, o que hayas querido arrojar el libro muy lejos de ti. Bueno, mira, antes que nada yo quiero comentar que delineas también a cada uno de los personajes, que te los imaginas en cada una de sus acciones. Nos muestras, nos pintas también cada uno de los paisajes que puedes estar dentro de ese capítulo. Y la verdad no tengo favorito personaje, para mí todos están geniales. Sí, los nombres están así como que dulces nombres, digo, ¿cómo alguien? ¿Quién se llama dulces nombres, verdad? Entonces, son nombres muy originales, la verdad. Todos los personajes me encantaron, cada uno en cada capítulo tiene una historia que si quisiéramos nos echamos a volar la imaginación y hay más historia para dar, pero muy, muy hermoso. Déjame decirte que cuando yo adquirí la novela, el título de los alacranes de color guayaba agria, dije, ¿cómo de guayaba agria? Y durante todo el trayecto de la lectura, cuando hablabas de las guayabas, me acordé, yo tengo un árbol de guayaba en casa y da mucha guayaba, mucha guayaba. Entonces, entre mi esposo y yo siempre andamos cortando la guayaba y cuando la dejo en la mesa unos días, luego ya está con un color muy diferente a ese color vivo, hermoso, antojable. Entonces dije, sí es cierto, los alacranes tienen ese color y con razón se le ocurrió ponerle ese nombre, pero nos motivas a querer seguir investigando qué hay detrás de cada personaje, qué hay detrás de cada acción, qué los motiva a hacer cada una de las cosas y a pensar cada una de las cosas que tienen en mente. Y efectivamente el fin del mundo pues siempre se ha hablado de eso, aunque nadie lo sabe, eso es un secreto guardado, que nadie lo sabe, aunque venga mucha gente a decir que mañana se acaba el mundo, nadie lo sabe ni de qué forma. Entonces, a mí me encantó esta manera, yo digo que está para serie de Netflix, y discúlpenme el comercial, pero está para una buena serie, en verdad. Ya hemos visto otras series de escritores como está Pedro Páramo, como está Los 100 años de soledad. Entonces, esta novela está como para eso, créanme. Está muy interesante, Paola, tu novela. Y me gustaría que nos platicaras si has tenido algún encuentro con estos bichitos, con estos alacranes, que nos platiques si has tenido algún encuentro con ellos y de qué manera te impactó para que tú decidas hablarnos también en tu novela de estos animalitos. Claro, bueno, primero comentarte que me encanta que hayas visto por qué alacrán de color guayaba agria. Creo que sí, son alguien muy observador, que como en tu caso está muy familiarizado con las guayabas, lo puede hacer, ¿no? Efectivamente, porque siempre tenemos la idea de esa guayaba viva, que huele bien
rico, que nos evoca, ajá, que está súper dulce, pero efectivamente se empieza a echar a perder y agarra cierto color. Y entonces, pues al menos de donde yo soy, dicen que los alacranes más venenosos son esos alacranes como más claritos, más cafecitos, ¿no? Mientras más clarito, más venenoso dicen. Entonces, bueno, por eso de ahí como esa analogía. Ahora, lo que me preguntas de cómo me impactaron estos bichitos, déjenme les digo que sí. Hubo una época de mi vida cuando justamente estaba concibiendo la novela. Hubo muchos cambios en mi vida. Uno de los más fuertes es que nos cambiamos de casa. De una casa donde yo estaba muy a gusto, me encantaba vivir ahí. Bueno, nos cambiamos a otra que bueno, ya no fue como tan acogedora a lo mejor para mí. Entonces, en esta nueva casa, por la zona en donde se encontraba, había muchos alacranes. Entonces, yo nunca había estado como en contacto con ellos. Desde que vi al primero, la verdad sí me impresionó, como su fisonomía, me parece que pues es sorprendente. Y cuando me empezaron a picar, sí, yo no sé por qué de mi familia era casi la única que le picaban. Mi papá jamás ni siquiera vio uno, pero a mí me empezaron a picar mucho. Y luego, además del cambio de casa, los piquetes de alacrán, empecé como a enfrentar la muerte realmente de personas cercanas. Sí bien es cierto que pues a lo largo de mi niñez pues oía de que tal o cual se murió, ya personas tan cercanas, ya es un dolor muy profundo. Entonces siento que se conjuntó todo eso y creo que empecé a ver eso de los piquetes de alacranes como, ok, me gusta que para la novela sean como augurios, como qué pasa si cada vez que te pica un alacrán es que te está avisando de que va a pasar algo. Así como se tiene la idea de que las mariposas negras nos avisan ciertas cuestiones, pues los alacranes lo quise hacer así y plasmar de esa manera en la novela. Qué bueno que mencionas eso, Pau, porque una característica de la escritura de Luz Paola López Amezcua es justamente esta que tiene que ver con la leyenda, la tradición oral, las tradiciones que tienen, sobre todo en el Bajío mexicano. Está plasmada del olor del café con canela, de la guayaba, no nada más agria, sino también de la guayaba dulce. Y pues finalmente eso también marca tu escritura y cómo se mueven los personajes. La novela, su estilo es realismo mágico, entonces de pronto ocurren cosas inesperadas, maravillosas, pero pues es México. México es el realismo mágico expresado en su máxima potencia. Y bueno, me gustaría que hablaras también de esta parte con las costumbres, tradiciones, la parte de la familia, que sabemos que no todas las tradiciones y costumbres son buenas, ni bonitas, ni nos hacen bien, que algunas nos amarran o, como dices, marcan nuestro destino, ¿no? Es complicado salir de eso. Cuéntanos. Claro que sí. Bueno, a mí me gustan mucho las leyendas porque fue mi primer acercamiento con la literatura. Mi mamá, quien es quien me sembró el gusto por la lectura y lo cual se lo agradezco, me compraba muchos libros, etcétera, pero también leyendas. Entonces a mí me empezaron a gustar mucho esa parte que mezcla lo histórico, la superstición, lo fantástico, me parecen maravillosas. Y como comentas, es que el realismo mágico en México, pues es más realismo porque pues en la cotidianidad como que siempre estamos rodeados como de esa, de espíritus, de fantasía, de magia, o sea, como que no nos podemos separar. Y luego siento que en la familia como que siempre se cuentan esas historias o hay alguien que siempre como que tiene esa cercanía con ese otro mundo espiritual. Entonces yo creo que siempre eso me ha nutrido mucho. De igual manera la tradición oral es algo que me gusta mucho y
también en mi familia, por parte de mi abuela materna. Ella creo que es la que me infunde ese gusto por la tradición oral, porque ella siempre me contaba también muchas historias, muchas leyendas, y estoy profundamente agradecida pues de tener esa influencia de estas dos mujeres en mi vida. Mi mamá, desde que me da pues mi lengua materna, pero me fomenta el gusto por la literatura, y mi abuelita por toda la tradición oral. Aprovechando que hablas de mujeres fuertes y admirables, Gris, me encantaría saber tu opinión sobre los personajes femeninos que son muy fuertes en esta novela. Es algo que me gusta mucho porque estamos acostumbradas de pronto a que, sobre todo en novelas del siglo XIX, pues la protagonista lo que está buscando es a su amor, ¿no? Pues es lo más importante. Y todas las personajes, digámoslo, también están como esperando a que algo suceda en su vida. Sabemos que muchas veces es así debido al contexto, lo sabemos, pero estas mujeres, como pueden, tratan de salir adelante y tratan de romper con cosas, algunas de forma muy extraña y a lo mejor cuestionable, pero todas están luchando por su historia, por hacer digna su historia. Sí, cada personaje mujer tiene su quehacer aquí en esta novela. El personaje principal, obediencia, ante todo, aunque su vida se vaya por un tubo, obediencia. Entonces, su mamá, un fanatismo terrible, pero también un desamor hacia su hija. Y ella misma estaba viviendo su lucha porque el marido la sometía y la hacía sentir mal. La abuela que... ¿Qué es la mamá Vicenta? La mamá Vicenta, que en muchas familias la abuela es representativo y es obediencia y es seguir sus leyes, ¿verdad? Entonces, cada una de ellas tiene una historia que de alguna manera se identifica la gente con cada personaje. María Aparecida, mira, a mí me impactó mucho Dulces Nombres porque estaba comenzando, ¿verdad?, su vida y su historia pues nos impacta, porque también impactó a Veneranda. Es su mejor amiga y siempre andaba con ella, y el hecho de que ella se tenga que ir a enclaustrar al convento, pues marca una separación que ellas a lo mejor no lo quieren, ¿verdad? Pero pues sí, es cuestión de que leamos y podamos enamorarnos de cada personaje, enamorarnos de cada historia. Algo quería comentar acerca de... ahorita se me fue, lo andaba buscando ahorita. Ya me acordé. La manera en que nos hablas de los lugares, cómo vas utilizando estas palabras tan sutiles en la cocina, o sea, cada objeto de la cocina, cómo nos los muestras, cada objeto del paisaje, de la montaña, del río. Oye, esta historia de las mujeres que tienen que perecer en el río, dices, no inventes, qué miedo ser parte de esa familia que tiene que perecer, ¿verdad? Entonces, y cada personaje, la verdad, cada personaje me encantó, me enamoré, y me gustaría mucho volverlo a leer para volver a tener esa impresión que me dio, esa impresión que me da sobre todo de verlas en mi mente vestidas como venimos nosotras, ¿verdad? De verlas en mi mente así vestidas, porque detallas cada uno de la blusa, de la falda, del tocado, detallas cada uno de su vestimenta que te la imaginas así, o sea, así como está Andy. Entonces,
Es muy bonita cómo nos describes todas estas mujeres, todas estas historias. Y también quería hablar acerca, nos hablas mucho del amor. Hay amor de pareja, hay amor de familia, pero hay amor correspondido y hay amor no correspondido. Y hay amores no correspondidos que generan otra historia, que dices, caramba, voy con el otro capítulo, y así te vas, porque ¿por qué no le correspondió? ¿O por qué sí le correspondió? Entonces te vas interesando tanto en el siguiente capítulo, en saber, a ver si aquí sí me dice, y llega el capítulo y nos estás contando otra maravillosa historia. Entonces, felicidades, en verdad a mí me encantó. Y pues te digo, no tengo personaje favorito, pero todos están geniales. Pues un poco lo que dices de esto del amor, del desamor, de lo que pasa con la amiga de Veneranda, muchas cosas. Yo creo que entonces a lo largo de la historia la protagonista se va dando cuenta que el fin del mundo no tiene por qué ser ese fin literal, ¿no? De apocalíptico, sino que con cada pequeña pérdida, cada pequeño cambio, ella va viviendo diferentes fines del mundo, y creo que pues en el proceso de su vida pues se va dando cuenta que ese fin del mundo apocalíptico pues es lo de menos. Esos fines del mundo que cada uno vivimos pues es lo que nos afecta, nos hace evolucionar, ¿no? Aunque nos haga sufrir, pero pues de algún modo nos cambia la dinámica de pensamiento. Eso también reivindica mucho al personaje principal, que es Veneranda, porque estamos también acostumbrados a ciertos personajes como héroes que van luchando batallas y conquistando territorios y haciendo cosas inimaginables, y pocas veces nos damos cuenta de la batalla cotidiana y de los fines del mundo que vivimos a diario, que ojalá fuera uno y ojalá fuera lineal todo, pero todo sucede al mismo tiempo, y cuando hay un fin del mundo hay como 80, o sea, este personaje es maravilloso porque ella no es que se dé cuenta que todo el tiempo se acaba el mundo, es que también se da cuenta que todo el tiempo ella está saliendo adelante como puede, con las herramientas que tiene a su disposición, y eso creo que la hace muy fuerte, porque es un personaje muy vulnerable, es un personaje al que le pasan muchas cosas, es un personaje que insistimos en que el contexto no es como que le ayude, no puede ella tomar muchas decisiones, pero empieza a buscar espacios, formas, encuentros que puedan ayudarla a hacer lo que ella desea. Quisiera leerles algunos de los subtítulos de los capítulos para que vean más o menos la magia de estas palabras. Preludio del fin de los tiempos, dijo bajito, el gallo, muñeca antigua, más alacranes que hombres, amores inacabados, la calva de la mollera, uñas de color rojo, los forajidos, luciérnagas indigestas. El estilo de Pau es muy especial porque así como te maravilla de los paisajes, de los brocados, de los encajes, de cosas fantásticas de las flores, también es muy cruda. Entonces, en un mismo párrafo estás leyendo algo que te está llevando al éxtasis y luego también te avienta contra la pared. Es muy rico, es la realidad misma. Hay belleza y hay horror al mismo tiempo, hay vida y muerte. Entonces, efectivamente es una lectura que te hace querer seguir leyendo y que por favor no se acabe el mundo porque se me va a acabar el libro, ¿no? También hablar de los personajes animales que toman mucho protagonismo, no nada más son los alacranes, son los mosquitos que no pican sino muerden, el mudo, el gato que es el mudo, así se llama, las palomas que traen mensajes, las mariposas rojas que son un elemento importantísimo dentro de la novela porque traen mensajes, así como los alacranes, las mariposas rojas traen otro tipo de mensaje,
Y todo el tiempo todo está comunicando y todo te está hablando y todo es simbólico. Pero es riquísimo, porque realmente te lleva a adentrarte a las atmósferas, a este mundo del que de pronto ya no quieres salir. ¿Cómo fue, Pau? Cuéntales, por favor, a quienes nos acompañan en línea aquí presentes, que por favor también queremos escucharlos. ¿Cómo fue el parir un libro y un hijo al mismo tiempo? Ay, wow, eso sí fue todo un reto. Justamente porque literal parí el libro y parí a mi hija. Entonces sí. Yo ya tenía mucho tiempo con la idea de la novela, pero pues tenía muchos distractores, pues el trabajo, la vida cotidiana. Entonces me sentaba a escribir muy de vez en cuando la inspiración me lo permitía, pero pues la verdad nunca aterrizaba nada como concreto. Hasta que llegó la pandemia en el 2020. Yo estaba embarazada, no tenía trabajo y pues recuerden que todos nos tuvimos que encerrar, la gran mayoría. Entonces dije, bueno, pues creo que este es el momento de que Veneranda tiene que salir. Entonces yo ya había tomado meses antes de la pandemia un taller aquí con Andrea. Me gustó mucho cómo nos llevó en ese taller. De hecho, hice como muchas escenas de la novela en ese taller que ya nos dio. Entonces, le marqué y le pregunté si podíamos tallerear la novela y pues para mi fortuna me dijo que sí. Y a partir de esa llamada, pues cada semana empezamos a trabajar en la novela, revisábamos los capítulos, veíamos qué funcionaba, qué no. Esta definitivamente es una novela que fue hecha por brújula, ¿no? A veces hacemos las novelas con mapa o con brújula. Bueno, esta fue totalmente con brújula. Entonces hubo que reestructurar muchas cosas, muchos personajes, hubo que retrabajar otras cuestiones que a lo mejor si hubiera hecho yo un mapa antes, no hubiera retrabajado tanto, pero bueno, fue el aprendizaje. Y entonces, pues sí, así literal, en el 2020, nació mi hija. Y bueno, ahí después me enfrenté a otra cuestión como mamá, porque ya no pude de pronto seguir con la novela. Ya llevábamos un ritmo, ¿no? Como decía, cada semana nos veíamos, yo tenía que hacer mis avances, los revisábamos. Pero bueno, llega el parto y de verdad es como que un tren me pasó por encima. Ese fue un fin del mundo y esto lo he comentado varias veces, que ojalá las mujeres verbalizáramos más estos procesos de maternar, de lactancia, porque nos los hacen ver como muy fáciles, como que pues romantizados, pero aparte eres mujer y lo tienes que hacer y entonces te enfrentas a ellos y de verdad son complicados, son pesados, cansados. Entonces, aún así, en ese remolino, yo como que la novela no se me iba de la cabeza. Y muchas escenas me venían justamente en esas noches de desvelo cuando estaba dándole de comer a mi hija. Entonces, ya después que ella pues, fue un poquito más grandecita, ya no se despertaba tanto en la madrugada, sino que ya dormía un poquito de corrido, yo me levantaba a las 4 de la mañana para poder escribir antes de que ella se despertara a las 6, porque tenía esa necesidad muy grande de plasmar. La novela se manifestaba, entonces yo ya no podía estar esperando, yo tenía que plasmarla. Y bueno, pues así fue, ya después dándome cuenta que pues escribir no es todo, es un gran proceso el que está atrás de la escritura. Tener un manuscrito es que luego lo tienes que revisar, corrección de estilo, la maquetación, el ISBN, son un montón de cosas que a lo mejor como escritores no nos gustan mucho, algunas de ellas porque son burocráticas, y dices tú, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la literatura? Yo quiero escribir, ¿no? Las redes, vender, o sea, son muchas cosas. Entonces, sí fue como parir, como dices, el libro, pero es un proceso muy enriquecedor
y siempre estuve sostenida por mujeres muy talentosas, de Hojas Garabateadas, de donde viene Andrea, que bueno, ella, mi editora y amiga, ya desde hace 5 años ha caminado conmigo, me acompaña en mis locuras, en las presentaciones, y bueno, estamos preparando un nuevo libro también. Pero bueno, todo su equipo que me ha arropado mucho, la lectora Beta, quien maquetó, quien nos ayuda con lo de redes. Entonces, de verdad, he estado muy arropada en ese sentido. Sí, gracias por la mención a Hojas Garabateadas. Son mujeres maravillosas, talentosísimas, que también si no fuera por ellas yo no estaría aquí. Porque sí, entre mujeres nos sostenemos. Hojas Garabateadas es un proyecto de mujeres neurodivergentes que son sumamente talentosas, cada una de la que forma parte, la maquetadora que es Nora Maya, que además me parece que siempre hace un trabajo precioso. El libro, la letra, el tamaño de la letra, todo está pensado para que incluso sin lentes que yo no veo, pueda leer, para que realmente sea un libro amigable y que lo pueda leer pues cualquier persona, ¿no? Y que se nos acerquen y que nos digan, es que a lo mejor no puedo leerlo, pues dime cómo te lo acerco, lo que quiero es que leas, ¿no? También, bueno, las ilustradoras, en este caso, quien hizo la portada, no es inteligencia artificial, por favor, es una maravillosa autora chilena, ilustradora, perdón, chilena, que por ahí en las redes también lo pueden encontrar. Y bueno, sí, íbamos, por cierto, a anunciar esto, ¿verdad? La colaboración. La colaboración, ajá. Sí, que quien adquiera el libro en estos días se va a poder llevar el libro con el logo de Hojas Garabateadas, que créanme que entre cada garabato se esconde una historia de lucha, de poder estar aquí haciendo lo que amamos, que sí, Griselda también puede hablar de esto, escribir, ojalá solo fuera escribir, solo fuera sentarse a escribir, pero eso es algo muy romántico de cómo nos pintan a nosotros, a los escritores. Realmente escribir empieza mucho antes, en la cabeza, en las ideas, con lo que nos pasa en la cotidianidad, y ya cuando nos logramos milagrosamente sentar, tomar la pluma, ya es algo de verdad, ya categoría milagro. Pero luego vienen muchas cosas, viene la revisión, la corrección, y sí, definitivamente le recomiendo a las autoras y a los autores que siempre tengan a alguien que los apoye en ese proceso para que sea un proyecto profesional, pero también para que ustedes no se desanimen. Yo quiero que los autores sean felices, o sea, ya para sufrir está el mundo, ¿no? Pero que las letras sigan siendo ese lugar seguro y el que nos permite expresar, el que nos permite vivir esas tantas vidas que vivimos a través de nuestros personajes y nuestro mundo. Gris, te paso el micrófono, quiero que hables. Sí, mira, a mí me pasó al revés que a ti. Yo disfruté a mis hijos, disfruté mi maternidad, disfruté estar con ellos toda su niñez, y justo cuando el más chico ya estaba en la secundaria, fue cuando yo empecé a estudiar en talleres, y lo de la escritura ya lo traía desde niña, escribía desde niña, y lo que no escribía lo trabajaba acá. Y hasta que ellos estuvieron grandes, yo me dediqué a esto que yo quería hacer, y claro, tuve un apoyo muy grande que fue mi esposo, que me dijo, va, inscríbete. Y de ahí ya no paré, ¿verdad? Seguí inscribiéndome a cursos de escritura creativa, y he tomado varios talleres en línea. Entonces, sí es cierto, escribes y tú traes una idea aquí, y así sean las 3, 4 de la mañana, tú te levantas y cúrrele a escribir, porque, a escribir lo que traes en mente para tenerlo ahí y luego trabajarlo.
Yo escribo cuento corto, todas mis historias son cuentos cortos. Tengo una novela que estoy haciendo desde hace muchos años, pero así como que no ha fluido del todo, ¿verdad? Y ahí está esperando a que trabaje en ella. Pero sí, me cuesta más trabajo escribir largo. Estoy muy acostumbrada a escribir historias cortas. Y sí es cierto, hay mucho trabajo detrás de todo esto. Aparte del trabajo que, por ejemplo, tú trabajas, yo no tengo un empleo, yo solamente estoy en casa, ¿verdad? Soy ama de casa. No, y no solamente, porque aparte hago deporte, aparte pinto, aparte hago un montón de cosas. El día que nos tengan que pagar por ser amas de casa, ya van a pensar. ¿Verdad? Sí, o sea, sí, la verdad yo siempre he disfrutado mucho de estar en casa. Soy muy feliz de estar en casa. Siempre es como mi refugio. Estar ahí en mi casa es mi refugio. Y yo a estas alturas de mi vida pues ya solamente me dedico a mí, mis deseos de escribir, a mis deseos de pintar, a mis deseos de ir a hacer ejercicio, me gusta mucho el deporte, entonces he disfrutado cada uno de mis momentos de vida. A mis 60 años he escrito algunos libros, he ilustrado los infantiles y estoy contenta con todo esto de la escritura. Y aunque sí es cierto, Andy, a veces nos desanimamos mucho. En verdad que a veces nos desanimamos y digo, ay, ¿qué estoy haciendo yo aquí? O sea, ya no voy a escribir. Pero al rato me surge otra idea y ahí estoy escribiendo, y ahí estoy participando en un concurso, y ahí estoy mandando, y ahí estoy queriendo escribir mandar a hacer otro libro y así. Entonces, sí es cierto que hay mucho trabajo detrás de todo esto y hay mucha ilusión porque la gente conozca lo que estás escribiendo, las historias que estás proponiendo en ese libro, que los míos son libros pequeños, les llaman plaquet, ¿verdad? Para mí es un libro pequeñito, bueno, delgado, pero con muchas historias. La verdad son historias con las que la gente se identifica. Algunos que han leído mis cuentos dicen, me recordaste mi niñez, me recordaste a mi mamá, me recordaste a fulanito, o cuando vivía yo en mi pueblo. Entonces, son historias de vida, algunas son historias mías, otras no, otras que la abuela, que la tía, que el tío, algunos son en honor a, por ejemplo, en honor a mi esposo, en honor a mis hijos. Son historias que se crean en mi mente y que, bendito sea Dios, las puedo plasmar y las puedo compartir con la gente. Pero sí hay momentos a veces de desánimo, pero luego viene gente que te echa porras y dices, bueno, vamos otra vez, empezar otra vez. Pero me da gusto que estemos compartiendo aquí con Paola su novela. Y cuéntanos, Paola, aparte de tu novela, ¿tienes algo más escrito? Sí, justamente este año publicamos un video de un cuento que se llama Esperando a Hilarión Salazar. Pues este cuento lo publicamos el año pasado, pero este año hicimos un video. Hubo un tiempo en el que escribí cuentos, pero ahorita que estabas justo diciendo esta parte de que escribes más cuento, a mí se me hace más difícil escribir cuento que novela, porque pienso que rápido tienes que dar una solución al cuento, tienes que plantear a los personajes, los tienes que desarrollar en muy poco espacio, a diferencia de la novela, que te puedes explayar lo que quieras, puedes explicar lo que sea. Entonces, de verdad, admirable quien escribe cuento, porque a mí se me hace muy complicado. Bueno, a mí me encantaría saber si alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre lo que he escuchado, o que le esté quedando pendiente alguna información que estemos aquí guardando como secreto, pues puede hacerlo, puede levantar la mano y preguntar. Aprovechen que está la autora presente, es una autora que no siempre da
pláticas, estos cafés, tés, tertulias, últimamente un poquito más, pero no es muy común. Volver a agradecer el espacio tan bonito del museo y los encuentros, porque a Griselda Senil la conocemos de Tonalá, que también el mundo del libro eso te da los encuentros tan bonitos, ¿no? Que por cierto, ella habla de historias hermosas y a mí me dio un libro de cuentos de terror que me dejó traumatizada, ¿eh? O sea, sí, las mujeres... No te conviene. No, sí. Las mujeres luego tienen esto, ay, es que siento que lo que escribí es muy cursi. Tenemos, y nada que ver, no. En algún momento se planteó, ¿no? Si podría ser Veneranda o Alacranes de color guayaba agria una historia cursi. Y bueno, primero que nada, reivindicar lo cursi, ¿no? Si es cursi, viva lo cursi, pero no, es una historia que apachurra el corazón, que te maravilla, pero te hace sufrir, que te lleva al cielo y luego te deja caer, pero que te deja con esa sensación de esperanza. Es muy nostálgica, pero no es una historia que te vaya a dejar por días amargo, pensando qué triste es todo. No, al contrario, es una sensación como de algo parecido a la esperanza, como diría Emily Dickinson, esa cosa con plumas que se posa en el alma, algo así. Entonces, los invito a todos, les invito a leer Alacranes de color guayaba agria, que pueden contactar directamente a la autora para que les haga llegar el libro autografiado, con unos detalles muy especiales, también creados por otras artistas, o bien adquirirlo en Amazon, Mercado Libre, y bueno, y en las redes también, en las redes digitales de la autora. Yo voy cerrando aquí esta tertulia, porque si no nos podríamos quedar aquí cuando vuelva a salir el sol, ahorita que nos ilumina la luna. Pero muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por el placer de conectar con nosotros, y pues esperamos reunirnos, vernos pronto en algún otro lugar mágico como este, ¿no? ¡Viva Guadalajara! Muchas gracias, Andy. Pues muchas gracias a Griselda Senil, una escritora muy buena, muy fantástica de aquí de Guadalajara, que de verdad estoy muy agradecida de que hayas podido venir, comentar el libro, bueno, ya leerlo también. Tus palabras fueron muy bonitas, de verdad me animan. Muchísimas gracias, qué bueno que podamos hacer esta comunidad, esta red de mujeres. Andy, también te agradezco a ti, pues que como ya dije, has caminado 5 años conmigo, llevando pues este libro a las presentaciones que hemos estado haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias al Museo Regional de Guadalajara por albergar esta tertulia, y pues muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Les agradecemos, y si les interesa el libro, como ya dijo Andy, está en Amazon. Y también, si quieren contactarme a través de mis redes, luzpaola.amezcua en Facebook o en Instagram, y se les hace el envío hasta su casita. Y en hojas garabateadas también, claro que sí. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.